Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sean que nos estén escuchando. Bienvenidos al podcast de Bad Habit. Gracias por venir. Estamos aquí, como siempre, su servidor Pinzón, Ricardo, Richie y José Colorado. Y se suponía que hoy íbamos a hablar de Bitcoin. Todavía a este punto de la vida no sabemos si que va a ser lo único de lo que vamos a hablar, pero tenemos que empezar hablando de la segunda medalla de oro del Ecuador, porque es un momento histórico para, no solo para el deporte ecuatoriano, yo me atrevería que para la sociedad en general. Entonces queríamos empezar este podcast dándole su merecido espacio a Neisy Dayomes, que se ha convertido hoy, o sea, en el momento que estamos grabando este podcast, el domingo 1 de agosto, ha ganado, se ha convertido en la primera deportista mujer ecuatoriana en conseguir una medalla de oro. Así que muy bien, Neisy, otra vez demostrándonos que acá tenemos muchísima madera y talento, pero diría que los aportes en dinero no corresponden a la realidad. Y estoy seguro que si hubiéramos invertido mucho más en ellos, no estaríamos con 2 medallas, tal vez tendríamos unas 3 o 5 medallas. Así que creo que esto es una buena lección para la política deportiva, para los dirigentes y demás. Y con eso le doy bienvenida por esta sección de este episodio a Richie y al Colorado. Así que, ¿qué opinan de haber visto algo como que literalmente escribir la historia nuevamente? O sea, primero decir que es denso que nuestros padres, abuelos, bisabuelos, en su vida vieron vieron únicamente los que llegaron a ver la medalla de oro de Jefferson Pérez, y eso ya era un logro inigualable. Era algo que parecía denso, o sea, era como que algo increíblemente difícil. Y nosotros, y lo que hemos repetido, esta generación de los noventas, del 2000, un poco antes también hemos visto en tan poco tiempo de nuestra vida logros tan absurdamente importantes como clasificaciones a mundiales. Hemos visto copas internacionales por parte de clubes locales, hemos visto, bueno, teóricamente también otra medalla del mismo Jefferson Pérez, y ahora estamos viendo probablemente una de las mejores, bueno, no, es la mejor participación de Ecuador en unos Olímpicos, y no sé, me atrevería a decir que es algo difícil que se vuelva a repetir, aunque quién sabe, tal vez la podemos mejorar incluso. Sí, yo también todas las felicitaciones del mundo para Nancy. Realmente logro histórico y poder estar nosotros aquí en este momento eh, prácticamente celebrando su victoria es un regalo que nos ha dado, ¿no? A todos los ecuatorianos también, pero algunas de las cosas que se deben mencionar, obviamente, que van a ver en las noticias, en cualquier red social donde estén viendo en la celebración de su logro, es que ella tiene raíces colombianas, ¿no es cierto? O sea, es una inmigrante o hija de inmigrantes. Vamos a confirmar, Es hija asegurarnos de que de, esté bien es el hija dato. de migrantes colombianos refugiados que vinieron a Ecuador al inicio de los 90. Y Mm. sí, tuvieron 6 hijos y 5, entre ellos está Lacey y su hermana Angie, que también logró un diploma olímpico en estas Olimpiadas. Sí, es así que sí, son es parte de unos refugiados migrantes colombianos que vienen al Ecuador. Sí, entonces eso es parte eh, esencial, innegable de la identidad de Nacy. Obviamente nosotros no vamos a hablar acerca de su identidad como que de tercera persona, o sea, estoy seguro que ella ya va a poder hablar mucho más de eso que lo que nosotros podemos mencionar, pero obviamente vale resaltar eso más que nada por el contexto de xenofobia que se vive alrededor del mundo y que se ha vivido prácticamente por décadas en cuestión del tema migración, ¿no? Entonces eso es algo que vale resaltar y de ahí obviamente también si estamos hablando de cuestiones de identidad, eh, sus raíces igual
afroecuatorianas o afrocolombianas, dependiendo de dónde lo quieras ver, pero esencialmente las conexiones a identidades que en el país realmente aún sufren de mucha marginación, discriminación, racismo explícitamente, implícitamente también que existe en nuestra sociedad. Entonces, es interesante ver cómo esas identidades forman partes tan importantes de una nación, ¿no? Y de la identidad de un país. Es igual aquí en Estados Unidos, o sea, tantos elementos de la cultura son directamente parte de una cultura negra, de una cultura afro que vino acá a Estados Unidos, obviamente bajo eh, el manto de la esclavitud y se preservó a través de muchas maneras. Entonces, aquí de nuevo también, y es algo que se puede ver en otros deportes del Ecuador, es realmente la contribución en el deporte de esa cultura afroecuatoriana también. Sí, así es, y justo también olvidas un poco mencionar también el papel que, o sea, yo creo que si ahorita dimensionamos lo grande que es esta victoria, imaginar que como, o sea, no me puedo poner obviamente en los zapatos de una mujer o de una niña porque no soy un hombre, ¿no? Pero lo mismo que uno puede sentir viendo a Carapaz. No, obviamente no a nuestra edad, porque ya somos unos viejos que si nos metemos a la bicicleta, el carro nos pasa ganando. Pero para una niña, ver que una mujer logra una medalla de oro con todo el esfuerzo que hay detrás, va a ser algo muy importante para los niños del futuro que vean eso. Y eso también creemos que, a pesar de que no creo que nos corresponde del todo a decirlo de nosotros, creo que se va a destacar eso en tiempos especialmente que hay mucho, toda la polémica de que para nosotros no es una polémica, sino un derecho, que es la igualdad entre géneros, es muy importante ahora. Y yo creo que eso en unos 10 años vamos a dimensionar el efecto que va a tener, y especialmente en una disciplina que ya se merecía, ¿no? Que estuvo muy cerca en otros años, como con Alexandre Escobar, que durante 5 Olimpiadas estuvo muy cerca de ganar una medalla y lamentablemente en estas Olimpiadas no pudo retirarse ganando la una. Por suerte, su sucesora, esperamos que no sea solo hoy, sino que en París 2024 y creo que en Estados Unidos va a ser las próximas Olimpiadas en 8 años, porque creo que va a llegar sobrada de condiciones, porque, o sea, si ustedes pudieron ver su desempeño en la disciplina, fue fenomenal, o sea, era una cosa de loco, y es una chica que solo tiene 23 años. Y muchos de los comentaristas deportivos que vieron su desempeño han dicho que ella tuvo un desempeño digno de una veterana en su categoría, y ella solo tiene 23 años. Es campeona juvenil de sus categorías desde muy precoz. Así que realmente es algo digno de admirar y que no para aquí, ¿no? Porque todavía tenemos a algunos que pudieran también sorprender, porque Alfredo Campos estuvo cerca en BMX. También, o sea, mañana en la madrugada, o sea, el lunes en la madrugada, nosotros no sabemos el resultado, obviamente, pero también tendremos otra pesista intentando ganar una medalla de bronce, y a finales de la próxima semana tendremos la marcha que siempre fue nuestra base en los Olímpicos, y vamos si que ellos también pueden traerse una medalla. Y entonces, mi pregunta para cerrar un poco esta sesión sería, ¿ustedes creen que ahora sí, con 2 medallas olímpicas de oro, dos diplomas olímpicos y aún que cerrar, está ya obligado el ministro de Deportes a cambiar las cosas? O sea, ¿creen que ahora hemos puesto la vara más alta que nunca y se van a tener que ver cambios en los años siguientes, o para como que consolidar lo que estamos viendo ahora? No sé, yo primero creo que a nivel personal, bueno, no a nivel personal, sino a nivel de país, no se reconoce lo que significa desde el hecho de conseguir un diploma, el hecho de que tengamos participantes en una categoría es algo que ya es indescriptible.
Partamos de ese punto. Yo creo que es algo que nunca se ha apreciado realmente. Yo quedé sorprendido por cómo decían los narradores mexicanos que hoy es un día nacional cuando cuando una de las chicas que compitió con Nacy terminó tercera, aseguró esa medalla de bronce. Y, o sea, realmente para ellos fue un logro increíble y yo creo que partamos de ese punto. Nunca se ha llegado a estimar verdaderamente lo que se ha logrado. El hecho de que ya Jefferson Pérez consiga una medalla de oro debió haber sido bueno, tal vez hay que cambiar algunas cosas. Y como sociedad también deberíamos cambiar muchas cosas. Partiendo desde el hecho de y no es solo el apoyo del gobierno, no, no es solo eso. Eh, si mal no recuerdo, esta semana o la anterior semana, un bus atropelló a un triatleta que era muy conocido y ahí está una de las muestras de lo que realmente significa el deporte para los ecuatorianos. Envidias, tal vez molestias de que haya ciclopaseos, molestias de que pongan ciclorrutas, molestias de que hagan deporte. No sé, es la conclusión que deberíamos tener. En otros países de verdad aprecian al deportista y yo creo que más allá de lo que se puede hacer a nivel de gobierno, que obviamente tiene que cambiar, yo sinceramente creo que sin ponerle mucho mérito al trabajo que realizó Moreno, que dijo que los ecuatorianos, bueno, no, yo creo que Moreno, de hecho, le dio suerte. Moreno es un tipo tan salado que cuando dijo que no ganábamos nada, comenzamos a ganar cada cosa que se ponía enfrente, pero Moreno, Correa, no digo que hicieron un trabajo ni bueno, ni siquiera, pero sí se notó un cambio en los últimos años y es un cambio que idealmente debería seguir a nivel gobierno, pero realmente a nivel deporte, la sociedad tiene que cambiar mucho su paradigma, la manera de entender al deportista, de ver al otro, y es un problema que espero que lleguemos a solucionar eventualmente. Yo le veo más un problema a nivel social que deberíamos más bien ver si es que ya sabemos aprovechar, sabemos aplaudir lo que significan esos esfuerzos y si pueden cambiar. Realmente estas Olimpiadas se ha visto cosas espectaculares, una medalla de oro compartida, cosa que, perdón, pero mi ignorancia, pero no sabía siquiera que eso podía pasar, eh, que te hace valorar realmente lo que significa el deporte olímpico y bueno, el deporte en general, esos pequeños pasos de llegar a competir. Eh, Espero que nunca, nunca vuelva a existir un Lenin Moreno en el país que diga que los deportistas ecuatorianos nunca ganan, que nosotros nos ilusionamos y que pierden, porque demuestra completamente la falta de empatía que tenemos con el deporte, con las personas y con el otro en general. Entonces yo más bien me invito a que si existe un cambio, sea por nosotros y ya el gobierno tiene que seguir haciendo lo que tiene que seguir mejorando el tema institucional. Creo que se demuestra que hemos estado en caminos en teoría correctos porque, a ver, si bien es cierto, tal vez no se ha ganado medallas en los últimos Juegos Olímpicos, pero sí tuvimos diplomas, lo que significa que algo de proceso existía ahí. Eh, pero paralelamente escuchas ciertas historias de deportistas que no fueron con el uniforme completo, zapatos rotos, y tampoco, y ojo, cuidado también con romantizar esas situaciones, porque no es normal que un deportista vaya sin entrenadores, que un deportista vaya lesionado, que un deportista vaya sin masajistas, ninguna de esas cosas es tema de esfuerzo, ninguna de esas cosas está bien, puede afectar la integridad del deportista, así que tampoco saldrán con ese tipo de cosas. Eso mismo. Sí, ajá, y eso justamente es muy importante de que muchas de las quejas que hemos tenido las últimas semanas con Carapaz, con Calcedo, que fue el atleta lesionado que se quejaba de que fue sin entrenador y lesionado, la misma de entrenadores de Neisy y muchos otros atletas se han quejado de que no tenían apoyo y era evidentemente del gobierno de Lenín Moreno, que aparte que, si no estoy mal, José Lenín Moreno, o sea, quitó la función del Ministerio de Deporte y le volvió una simple secretaría, que no solo eso, sino se la dio a un familiar, que el apellido es Sotomayor, pero no me acuerdo el nombre porque es un personaje muy detestable la señora, porque eh,
es culpable de que muchos de nuestros atletas no tengan apoyo o no estén dentro del plan de alto rendimiento, porque hoy leí una entrevista en YCAP con el periodista deportivo Patricio Díaz de la red, en la que hablaba de que, por ejemplo, nuestra participante en golf, que es Daniela Darquea, eh, le estaban obligando a participar en los Juegos Panamericanos, pero ella se negó porque tenía que participar en uno de los juegos, en uno de los slam de golf más importantes, siendo una de las tres únicas sudamericanas en su categoría. Y solo porque ella se negó a ir a ese torneo y ir al torneo de golf, que aparte es el torneo en que verdaderamente te califica para unos Juegos Olímpicos, Sotomayor dijo que ella era indisciplinada y que había que quitarle del plan de alto rendimiento. Y así también pasó con Carapaz, con otras situaciones muy distintas, y ha pasado con otros deportistas, que han habido denuncias de sobornos, de intimidaciones. Entonces sí, como dice José, nunca más un gobierno que no apoya a sus deportistas. Pero también estoy viendo mucho triunfalismo excesivo, especialmente de los Lassi, que ya están empezando a sacar comparaciones con Correa, que solo logró una medalla de plata en 14 años y que el Lazo en 2 meses ya tiene 2 medallas de oro. O sea, vamos a calmarnos, porque Lazo no va ni 100 días, y como lo mismo que les dicen que cuando nosotros le culpamos de algo de Lazo y dicen recién va 100 días, no es tu culpa, bueno, tampoco esto es su triunfo enteramente, porque ya ven que también mucha gente está criticando al ministro Palacios por llevar una comitiva bastante grande de gente que no debería estar en Tokio actualmente. Así que vamos a dar por ambos lados. Espérate, Eh, espérate. Espera, dame más contexto. Yo quiero saber quién publicó eso. Aquí no me molesta, la verdad, que des nombres. Y más bien cómo era el tweet, porque la verdad no he leído y sí fuera bastante raro que alguien piense eso. O sea, de contexto. Y esta es la parte triste y que tal vez odie admitirla. Si es que estamos hablando de lo que es un proceso olímpico como tal, comenzó hace 14 años e idealmente los deportistas se hacen desde que son niños. Del caso de Neisy se hizo desde que es muy pequeña. Su historia, ya haremos un resumen en el video que va a salir esta semana, narrado por el Pinzón, un poco más del contexto de Neisy, pero los deportistas se hacen desde niños, no se hacen desde hace, creo que 3 meses que está un presidente. Y no sé, no sé quién publicó eso, pero deberías dar nombres, Pinzón. ya voy a mandar Nombres y direcciones de ya voy a mandar correo la y de foto. casa. Yo voy a mandar la foto. Aparte, como lo mencioné anteriormente, hace algunos capítulos, no me acuerdo si fue el anterior, que cuando nuestra ajedrista Carla Heredia dijo o sea, se engrandecía por el triunfo de Carapaz, había salido Rafael Correa a decirle que ella es una traidora, que apoyó al gobierno de Moreno. Así que la verdad ningún político es honesto. Yo creo que es un poco esa cambia de dinámica de presidente, y de suerte le pegó a Lazo. O sea, fue como que le tocó una generación de superdotados que lamentablemente en el Ecuador pasan cada 25 años y eso ya no puede volver a ocurrir. Y para que no tengamos que esperar otros 25 años para que Ecuador tenga una medalla, lo que tiene que cambiar es el apoyo. Y como dice José, no solo el apoyo público, sino el apoyo privado, porque lamentablemente aquí las empresas privadas solo apoyan el fútbol, porque, bueno, el fútbol se autofinancia solo en cualquier parte del mundo, y eso ya no es culpa del fútbol, sino es más bien, imagino que una dinámica del mercado y cómo está compuesto el fútbol. Pero acá este tipo de atletas, obviamente en Ecuador es algo diferente, porque en otros países del primer mundo, entre comillas, como Estados Unidos o China, creo que el mejor ejemplo es China, que en cuestión de 20 años, desde que, miento, menos 14 años, desde que fue su primera Olimpiada, ya o sea, han crecido tanto que son casi la tercer país con más medallas. Así que bueno, vamos a cerrar esta parte del podcast por ahora, creo, José, ¿no? Y Sí, de momento ya cerraríamos
esta breve revisión. Igual, otra vez, felicitaciones también a Campo, que tiene su diploma. Ese es otro logro muy importante. Entonces, más que nada ese contexto. Algo importante de notar es que el corredor de BMX sí tiene apoyo privado, pero creo que es literalmente el único deportista que lo tiene, que es de Produbanco. Y bueno, creo que ahora vamos a pasar a acabar esta trilogía que hemos venido hablando de temas de viajes espaciales, porque continúan sucediendo, y supongo que es hora de cerrar este tema de una buena vez, y lo cerraremos con un invitado, con Pablo, que nos suele acompañar normalmente cuando hablamos temas de ciencia ficción, de ciencia en general, principalmente para saber qué opina y qué tan posible será que el ser humano viva en otro planeta. O sea, realmente la solución a todos los problemas medioambientales es comenzar a migrar. Como decía Pinzón, probablemente los ecuatorianos seremos de los últimos en el barco, excepto Lazo, que ha de ser eh, conserje, con mucha suerte. Pero bueno, entonces le doy la palabra a Pablo. Ya sabe que se presente, que no lo habían escuchado antes. Y vamos. Buenas, buenas, perdón. Hola, ¿cómo están? Un gusto verles otra vez, Ricardo, Miguel José. Todo bien, gracias, Pablo. Bienvenido Bueno, de vuelta. vale. Sí, algo bueno, rápido, así como si la gente sí te claro, ha escuchado, pero capaz siempre hay oyentes nuevos, claro. así que algo corto. Dale, bueno, yo soy, pues, para los que no saben, mis estudios fueron en biología y de ahí completé, bueno, mis posgrados en economía del desarrollo. Y bueno, en general soy aficionado a la ciencia ficción, a tecnología en general. Y ahora, bueno, un poco ya me ha tocado aprender de filosofía. Entonces, eso es como que mis, eh, mis, mis hobbies ahora. Sí, bienvenido, Pablo. Como decía José, vamos a cerrar la trilogía de viajes espaciales y su viabilidad, porque hoy vamos a hacer el Bitcoin, pero se nos complicó un poco la cuestión de los invitados y hemos tenido que moverlo a la próxima semana, me parece. No, esta vez prometo no promocionar un capítulo, porque siempre que promociono el capítulo como que le salo y no termina de llegar. Es una Así que... maldición. Ajá, sí, exacto. Así que ya no puedo promocionar el capítulo hasta que esté. Pero bueno, viajes espaciales. Entonces, Pablo, como dijo José, digamos que este es un ticket para, digamos, las personas más ricas del mundo, y que si alguien va a representar a Ecuador es obviamente Guillermo Lazo yendo de conserje. Pero, ¿qué tan viable es, por ejemplo, ir a Marte? Creo que una de las teorías más populares que hay es terraformar Marte. ¿Qué tan viable es eso para, digamos, poder migrar a otro planeta? No, bueno, no, es interesante lo de los viajes espaciales, especialmente porque hay mucho por desarrollar en tecnología, no estamos hay demasiadas cosas todavía pendientes. Entonces, claro, hay todo el imaginario en el terraformar Marte. Esta recomendación, no me acuerdo cuál fue el que dijo, bastaría con botar bombas nucleares y crearíamos lo suficiente atmósfera, o sea, hay todo esto, ¿no? Y si ves, los proyectos han ido cambiando el tono, ¿sí? Y ahorita están pensando primero en hacer la base lunar, que es la que va a dar todas las tecnologías, al final de cuentas. A Marte, meses, y, y, y que te falle algo. Prefiero estar a la luna, ¿no? Y probar las tecnologías y la libertad de vuelo y todo lo que necesitas ahí, ¿no? Uno de los graves problemas es ahorita la exposición a radiación ionizante. Entonces, eso no está solucionado, ¿sí? Entonces, muy probablemente el viaje no va a ser colonización. El
lo lógico, lo práctico es mandar robots. Yo sé que hay el ego humano, el planeta, irse a Marte, pero lo primero que tenemos que mandar es robots y ver cómo funcionan las cosas, ¿sí? Porque lo que tenemos son medidas indirectas, tenemos todo lo que han mandado probes, para todo lo que han mandado satélites o rovers allá, pero todo es indirecto todavía. O sea, tenemos la información, pero no tenemos en concreto. Aparte, hay el suelo en sí es súper corrosivo, entonces todavía nos queda mucho por decidir, por hacer en esto de los viajes. Em, y, pero claro, es un buen motivador. Al final de cuentas, es como que lo que nos motiva a desarrollar. Y por lo menos los que están a favor del viaje, de los viajes espaciales, ese es como que el punto más fuerte, ¿no? Que la tecnología va a ser como que es como los carros, ¿no? Que eran juguetes de niños ricos hasta que se volvió asequible para todo el mundo. Un poco lo que hizo Elon Musk con Tesla. Sacó el carro súper caro primero y de ahí hizo como que una corrida hacia abajo, ¿no? Ese es como que lo que yo creería que los viajes de estos súper millonarios, yo sé por qué. Hay el tema en contra, obviamente, por contaminación y todo lo demás, pero al final de cuentas, es la primera vez que les cobran caro a los que tienen plata. Si eso va a generar mejor tecnología, ¿sí? Experimentos de microgravedad y otras cosas. Por eso yo le vería que es un buen, que va a causar algún efecto bueno la humanidad. Súper Es como que mi interesante. posición ahí en los viajes. Ujú. Perdón que te interrumpa, solo iba a decir que es súper interesante, especialmente el último punto que mencionaste, el cual es prácticamente, o sea, eso podría ser una discusión completamente. Hay tantos aspectos que podemos tomar de esto, pero lo que tú mencionaste fue el aspecto medioambiental y la pregunta de, hubo una reacción muy fuerte, ¿no? Como tú decías, a los últimos intentos de eh, llegar al espacio, por así decirlo, que fueron a raíz de específicamente los proyectos privados de entes billonarios, trillonarios, multimillonarios, que serían prácticamente Richard Branson, el último, y Jeff Bezos de Amazon. Entonces, eh, hay obviamente el aspecto de, bueno, cada, cada, de, cada viaje que se realice va a tener un cierto costo medioambiental y se puede evaluar qué tan alto es ese costo, bla, bla, bla. Pero también mencionaste que hay un cierto beneficio, digamos así, o sea, es un costo-beneficio que no es inmediato, pero tal vez es a largo plazo. O sea, se puede ver esto como una inversión o potencialmente podría generar inversión en eh, el campo de investigación, ¿no? Para seguir expandiendo nuestros conocimientos acerca de cómo viajar al espacio. Entonces, más o menos eso fue lo que dijiste, ¿no es cierto? Que Ah, esto de A o B forma puede llegar a largo plazo a generar, digamos, tal vez tecnologías más eficientes o algo así. sí, puede generar algún beneficio. Obviamente, ese es el problema en la ciencia, ¿no? Y es lo que normalmente los administradores, la gente de la burocracia no entiende, que la ciencia eh, es costosa y no necesariamente podemos ver a futuro lo que vamos a obtener de beneficio en lo que es ciencia, ¿sí? Y sí, tal vez ahorita se ve como un desperdicio estos gustos de millonarios, pero cada vuelo es una prueba más de lo que se puede hacer, ¿sí? Sé que se inflan egos y toda esa parte de desperdicio que tenemos del lado de billonarios, pero si esto fomenta de alguna manera la ciencia, a mí me parece útil, ¿sí? O sea, Estados Unidos, el desarrollo científico que tuvo, ¿sí? Tuvo mucho que ver con la guerra aeroespacial. Si los rusos no votaban Sputnik primero,
los Estados Unidos con su posición hiper neoliberal nunca hubiera invertido en educación pública, ¿sí? Pero como comenzó la carrera aeroespacial, claro, tú ves, hay unas chéveres historias de los proyectos de la NASA que, que argumentan que el éxito fue que contrataron a gente que era granjeros, que era gente muy hábil con las manos, ¿sí? Entonces, como hubo una inversión en estudios, toda esta gente que normalmente no tenía acceso a la educación, pudieron entrar en las carreras técnicas y, claro, contrataron mujeres, que para la época no era tan fácil y todo. Entonces, tienes todo un grupo de gente que normalmente no hubiera podido estudiar, no hubiera podido estar en esto, porque eran proyectos públicos, ¿sí? Y fue que fue justamente los lanzamientos espaciales, ¿no? Pero ahí hubo el problema que ya entró la política, Reagan y todos los demás. Y claro, toda esta inversión se comenzó a estancar, ¿no? Porque ya querían cerrar toda la parte pública. Y ahí es cuando entra la empresa privada, ¿no? Y ahí entran, porque de todas formas ya se hacían estos vuelos, o sea, yo sé que no eran orbitales o no eran espaciales, pero ya hay estos de cero gravedad que daban los rusos, ¿sí? Entonces hay muchas películas que están basadas justamente en estos vuelos. Yo sé que son vuelos hechos por el Estado, pero ya había un mantenimiento hasta cierto punto de los vuelos por el lado de la empresa privada o del capitalismo, por así decirlo. Entonces, claro, esto ha estado dando beneficios, ¿sí? Entonces, claro, no vamos a frenar los lanzamientos de cohetes porque los satélites, toda la economía basada en conexión satelital sigue lanzando cohetes, ¿sí? La ventaja ahora es que esos cohetes ya son reciclables, ¿sí? El rato que ahorita entró un nuevo negocio, ¿sí? Comenzaron a ahorrarse en construcción de tanques. Entonces, pese a que las emisiones siguen siendo altas, por lo menos ya no se bota todo ese material al mar, que ahora aterriza en el mismo sitio, ¿no? Entonces, estos beneficios no se han dado eh, gracias a una intervención estatal, pese a que mucho de eso sí es financiado por los estados. O sea, eso sí hay que recalcar. O sea, mucho de esto que vemos nosotros del lado privado tiene un buen componente de inversión, de inversión pública, ¿sí? Que normalmente no se resalta, que normalmente no se ve, ¿sí? Porque paga servicios. O sea, todas estas empresas que nosotros vemos lanzando gente cobran por servicios para los gobiernos también, ¿sí? Y bueno, ahora yo sé que no ha hecho estos vuelos todavía, ¿cómo se llama? SpaceX, pero ellos están viviendo de los vuelos estatales, de los lanzamientos que hacen para la estación internacional y todo lo demás. Entonces, han creado una economía al respecto de eso, ¿no? Em, y siempre vamos a entrar en un problema que ahí sí metería como que la polémica. Es, siempre ponen, o sea, ¿por qué no se invierte en otra cosa? Siempre estamos preguntando por qué se invierte en vuelos y no se invierte en otra cosa, ¿sí? Y claro, ese es el problema de nuestros países. O sea, preferimos invertir siempre en armas antes que en educación. Y no es el único Estados Unidos. Eso nos pasa a todos los países, con excepciones. No hay otro país que haga esto. Claro, justo iba a meter una puya por no haber venido los defensores del Bitcoin a que por qué no invertir en una manera más eficiente cuando minamos Bitcoin y lo hacemos daño al medio ambiente, que ir al espacio, a un ambiente que es muy hostil, ¿no? Que no está diseñado para la vida tal y como la conocemos. Incluso si es que llegáramos a producir un aparato muy de a lo Asimov que nos permitiera viajar en velocidades a velocidades más allá de la luz, y llegar a los otros modelos parecidos a la Tierra que se tienen ya encontrados. Pero aún así, llegando a eso, creo que la vida podría ser muy diferente a la que conocemos ahora. Entonces, en serio, ¿por qué viajar hacia el espacio en vez de salvar lo que tenemos ahora? Yo creo que tú creerías que en los últimos años
un poco aceptar el destino del cambio climático en nuestro planeta y dejarlo a la deriva para buscar otro planeta? ¿Crees que esto está justificado? Yo creo que eso es una falsa, y hablando un poco más de filosofía, es un falso dilema. Lo uno no es opuesto a lo otro, no es excluyente de ninguna manera. Y, y por eso no creo en esas discusiones, ¿sí? Vos tienes que tratar cada problema como uno solo, o sea, eh, costo-beneficio de cada proyecto. Entonces, claro, el problema de solucionar el calentamiento global tiene que ser atendido, ¿sí? Pero eso no significa que el otro no debe ser atendido, ¿sí? Al final, los que estamos llamados a invertir es como estados en el calentamiento global. Y muchos de esos cambios no implican más gasto, implican menos gasto muchas veces, ¿sí? Porque son emisiones o son ahorros a largo plazo, ¿sí? Entonces, no hay esa división. Y claro, el problema del Bitcoin es muy interesante, pero claro, es otra discusión más sobre economía, sobre la falta de entendimiento que tenemos nosotros sobre una moneda. Sí. Entonces, ¿cómo discutes si vale la pena el impacto ambiental? Si además es como que el menor posible, ¿no? O sea, si tu energía fuera limpia, la moneda sería limpia también, ¿sí? Y lo que está creando el Bitcoin es, eh, según yo, o por lo menos lo que estaba ahora como evidencia, es como moneda complementaria, ¿sí? Está sirviendo para esos lugares donde la moneda no existe, donde el circulante no está. Claro, entonces todos estos problemas siempre tienen que analizarse muy a profundidad y muy sobre el tema que tienen, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, los lanzamientos que está haciendo SpaceX una vez más, porque soy del que más está informado, esta nueva red de satélites, ¿sí? Van a contaminar visualmente, sí, pero también van a dar internet a zonas que son inaccesibles. Y ahí, ¿cuál sería la, claro, hay cómo pones el uno contra el otro, ¿no? Vas a tener acceso a internet, que es algo súper importante, ¿sí? Para el desarrollo local normalmente. Y decirle no lanzar cohetes, o sea, no lanzar esos miles de satélites que está mandando SpaceX, ¿sí? Y claro, ahorita está como muy caro para decir, pero es mucho más barato que lo que pagamos como conexión satelital normalmente. O sea, ya es más barato que una conexión, por ejemplo, lo que paga Galápagos para tener una conexión satelital, ¿sí? Para darle acceso a la gente a la información y a tener contacto con el resto del planeta, ¿no? Entonces, son tecnologías que se desarrollaron como resultado de estos lanzamientos, ¿sí? De esto que parecería que no tiene ningún uso, que solo es un excentricismo de algunos físicos o de algunos técnicos. Pero no, o sea, sí va dando resultados, ¿no? Eh, es, eh, pongo un ejemplo en biología. Claro, había una discusión en Estados Unidos que por qué se estudia la neurología, la estructura neuronal de los pájaros, por ejemplo. Sí. Y claro, hay miles de dólares gastados en eso. Pero del estudio del canto, del funcionamiento del canto en el cerebro de los pájaros, salió, se descubrió que las neuronas sí se regeneran, que era que era una creencia anterior que simplemente veías a una persona degenerándose el cerebro y no tenía reversión, entonces se dejaba nomás como que no hay problema y ese era como el paradigma en la medicina, que se pierden las neuronas. Pero el rato que se hizo un estudio en cantos y se usó hormonas, se vio que había un cambio en la corteza eh, y hubo una información útil para el uso humano, ¿no? Pero esto, claro, lo que les decía, la ciencia básica es cara y normalmente no tienes un objetivo, o sea, no dices, esto es para curar el cáncer, no sabes. ¿Sí? O sea, la CRISPR-Cas se inventó por estar investigando cómo las bacterias se defienden de los virus, ¿sí? Y resultó ser un perfecto editor genómico. Entonces, claro, lo mismo tenemos con los viajes espaciales. Mucha de esta tecnología de aislación de radiación ionizante o
sistemas de reciclamiento de agua, de oxígeno, todo esto, tarde o temprano, se va haciendo asequible a la gente en general. Y como son sistemas normalmente muy eficientes, porque claro, le mandas a que esté solo en el espacio sin opción a atmósfera ni a tener recursos, ¿no? No es como aquí en la comodidad de la Tierra que tenemos, bien o mal, cerca cualquier recurso. Entonces, tienes que estudiar, como que tienes que tener una visión más grande de lo que es un viaje espacial. Entonces, por ese lado a mí me parece que son importantes los vuelos. Obviamente, como fanático de la ciencia ficción, tengo mi posición eh, optimista de la tecnología, ¿no? Yo creo que vale la pena reformular tal vez un poco la pregunta que puso Emilio hace un momento y tomar algunos de los puntos que tú acabas de mencionar, en especialmente la idea de tenemos que tomar estos problemas, varios problemas, desafíos, etcétera, etcétera, que tenemos de manera muy puntual, ¿no es cierto? Para poder realmente entender de qué se trata esto y de si es que en realidad existe una conexión entre ellos y cuál es la conexión, ¿no? No necesariamente desde el punto de vista estrictamente, digamos, eh, racional, filosófico, etcétera, etcétera, pero desde el punto de vista concretamente material y dado los eventos como están sucediendo en la vida real. Entonces, a lo que yo me refiero con eso es, por ejemplo, tomando el punto de el viaje de Jeff Bezos, ¿no? El ex CEO de Amazon, el man creo que ya se retiró y todo, ya está disfrutando de su fortuna interminable el resto de su vida, probablemente no se podrá acabar el dinero ni con 1000 viajes más al espacio, pero eh, el punto explícitamente no. Cuando estamos hablando aquí en este caso, digamos, de eh, ¿por qué sería que puede existir, digamos, una conexión entre los viajes en el espacio como se han dado últimamente? Aunque tú mencionaste, obviamente, hay muchos casos que no son este. Este es un caso que resaltó en las noticias más que nada por la controversia, ¿no? Que se genera por este tipo de noticias. Pero podemos decir cómo es que llegó a darse que una persona o dos personas, en este caso, han terminado viajando al espacio prácticamente a través de esta forma, ¿qué se dirá? O sea, su propio financiamiento, ¿no? Puro, eh, por pura diversión, tal vez podemos ponerlo así, ¿no? Y resulta que esta persona es, como dije hace un momento, alguien que estuvo a la cabeza de una de las empresas más grandes del mundo, ¿no? O sea, él es alguien que es muy, muy, muy influyente, no es una persona cualquiera. Y podemos ver en ese caso, bueno, cómo se ha llegado a que esta persona, este individuo, haya acumulado la cantidad suficiente de dinero como para poder financiarse este tipo de viaje, ¿no? Y en ese caso, puedes empezar a ver, digamos, el modelo de negocios de Amazon. Y cuando empiezas a ver el modelo de negocios de Amazon, creo que, o sea, una falta de críticas no hay. O sea, la lista es interminable, tanto, digamos, en el aspecto medioambiental como en el aspecto de derechos de trabajadores, Escritores, etcétera, etcétera. Cómo han sido las relaciones pública-privadas de Amazon, que ha puesto presión a muchos gobiernos para que le den mejores impuestos, ¿no? ¿Cuál me va a dar impuestos más bajos, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando resulta de, digamos, de ese trasfondo, que es la realidad que vivimos, ¿no? No es algo hipotético, no es algo que decimos, bueno, no está mal que alguien viaje al espacio por su cuenta porque podemos tener de eso, digamos, algunos beneficios, sino que la realidad es que la persona que llegó a viajar al espacio es una persona que es problemática por el tipo de negocio que lideró por mucho tiempo. Y bueno, eso también no se puede decir que no hay cosas buenas de Amazon, digamos. O sea, Amazon en sí es un logro que define la vida moderna, por así decirlo, en muchos países. Pero dejando eso al lado, entonces nos podemos preguntar, bueno, ¿cuáles son las consecuencias de esto, ¿no? Y tal vez podemos decir, está bien que este individuo haya llegado a tener tanto dinero
de A o B forma, cuando, digamos, si es que estamos tomando solo el caso medioambiental, probablemente hay muchas cosas que harían a Amazon menos rentable como compañía, ¿no? O sea, las ganancias bajarían de la compañía como tal, pero podrían hacer que opere de una manera mucho más sustentable, entre comillas, ¿no? Sea lo que sea que eso signifique. No vamos aquí a poner un plan de negocios sustentable para Amazon ni nada por el estilo, no, no es pretender, pero es decir, bueno, ¿cuáles son en la realidad las conexiones que existen para que este suceso que se dio se haya llegado a dar y cuáles son las posibles alternativas que podrían existir, ¿no? Que podríamos decir, bueno, en el futuro queremos que sigan habiendo estas posibilidades, tal vez sí, pero eso me lleva más o menos al segundo punto que quería hacer de acerca de esto, que era que los viajes en sí no son malos, ¿no es cierto? O sea, ir al espacio yo puedo entender una postura que esté completamente opuesta a eso, digamos, alguien que es completamente eh, anti tecnología, ¿no? Que es una posición un poco extrema, pero entiendo más o menos el argumento de necesitamos no seguir creciendo, sino de crecer. O sea, es una economía que tiene que regresar, digamos así, en vez de seguir expandiéndose en cuestiones tecnológicas. Entonces, ese es un argumento, no digo que sea el mío, pero entiendo eso. Pero dejando a un lado esa posición que es un poco más extrema, diría yo, podemos hacer la pregunta, está bien viajar al espacio, no hay problema, pero tal vez deberíamos asegurarnos de que sea algo más científico, como tú decías. Muchas veces los logros científicos son accidentales, o sea, no podemos planear cuándo vamos a llegar a descubrir A o B cosas. O sea, la guerra nos ha dado muchos, tal vez la mayoría de los descubrimientos que tenemos hoy en día vienen mucho de lo que fue inversión militar en algún punto, ¿no? Entonces eso es algo significativo y no podemos decir simplemente, bueno, tenemos que hacer esto, pero se sabe que cuando nos hemos dedicado y se dan los recursos a, digamos, los científicos, ya sea para que desarrollen armas o para que simplemente desarrollen mejores productos, etcétera, sí se llega al resultado. Entonces realmente queremos que estos recursos estén en manos de gente que, como dije antes, o sea, Jeff Bezos no estaba haciendo ciencia ahí, o sea, él fue por, no sé, diversión, ego, sea cual sea, ¿no? La experiencia de vivir y ser una de las pocas personas que va al espacio. Pero podríamos decir, sí, sí queremos que sigan habiendo viajes espaciales, pero queremos que sean dirigidos exclusivamente, digamos, por autoridades científicas, para que podamos realmente aprovechar al máximo esos recursos que estamos invirtiendo en este tipo de cosas. Y yo sé que hay un equipo detrás de Bezos que ha estado prácticamente en eso, pero creo que sí se puede hacer la distinción de un viaje por viaje y un viaje con un propósito específico, más allá del propósito que tenía él como persona, individuo privado. Ya verás, ahí tengo unas cuantas observaciones. No es que no esté de acuerdo en lo que dices, sino que siempre que entramos en estas discusiones nos olvidamos de la dimensión política que tenemos como humanos, ¿sí? Y como te decía, o sea, ¿cómo le haces entender a un político que gasta en ciencia y no en armas, por ejemplo? Y claro, eso es lo que sucedió. Normalmente invirtieron en ciencia, ¿sí? Porque ahí era más fácil convencerle a un político, ¿sí? O convencer al público en general, porque ese es el otro problema. ¿Cómo le convences a la gente a hacer ciencia básica si hay un problema ya de comunicación? Porque se vuelve tan jerga profesional las discusiones, ¿sí? Que no puedes ni siquiera conectarle a la gente, ¿sí? Peor a una persona que tiene argumentos motivados por intereses, ¿no? Que es la política, ¿ya? Y por ese lado, eh, es claro, la parte privada donde puede empujar un poquito más las cosas, ¿sí? Porque no hay que negar, te entiendo lo del viaje, no fue con un objetivo científico, fue de turismo, ¿sí? Pero eso hemos hecho en todas partes. O sea, aquí nosotros metemos gente en los bosques primarios por turismo, ¿sí? Es una forma de ser, o sea, esa es una forma, una economía que tenemos al respecto, ¿sí? Pero no tienes que desmerecer que para llegar allá arriba, sí, hubo un logro tecnológico, sí. Hubo un desarrollo tecnológico que, gracias al sistema de patentes, se puede divulgar, se vuelve público, sí.
Entonces, todo esto, toda esta información sí, sí se la tiene, ¿sí? Y puede ser, claro, no vamos a analizar a Jeff Bezos sus reacciones en el espacio, que muy probablemente estuvo monitoreado, ¿sí? Pero además de eso es que él no pagó por el viaje. Pagaron tres de los otros pasajeros. Pagaron 28 millones del uno, el hijo de este tipo que manejaba un hedge fund, y los otros dos pagaron como 50 millones cada uno. Entonces, no es que no pagaron, ¿no? Y la cuarta persona creo que era una señora que no había podido viajar o que era astronauta ya, y no había podido viajar en los vuelos normales. Entonces, no es solo Jeff Bezos ahí, sino que es una estructura. Y yo entiendo la antipatía que provoca, ¿sí? No la niego, ¿sí? Y como tú dijiste, hay cosas terribles como cómo se adueñó de los periódicos en Estados Unidos. O sea, prácticamente monopolizó el sistema de comunicación de prensa, ¿sí? Y además monopolizó todas las editoriales, ¿sí? Ahora, yo sí le agradezco, ¿sí? Después de Asai Hub y después de Librería Génesis, al Kindle es un logro de Bezos, ¿sí? Yo tengo libros que se publican o más bien que salen al público, yo tengo el mismo día las publicaciones y acceso a esas publicaciones, ¿sí? Que yo sí tenía problemas de tener acceso después de 3 años, o cuando uno puede ir a hacer el viaje e ir a comprar el libro usado para no gastar tanto. Ahora en Kindle tienes acceso prácticamente a toda su librería, por lo que antes gastabas en un libro, ¿sí? Entonces, entiendo la parte de explotación laboral y todo lo demás, ¿sí? Pero y como él, como CEO, tiene mucha responsabilidad de eso, lo admito, ¿sí? Pero tiene una junta de directores, ¿sí? Que le permite hacer todo esto y tiene millones de usuarios, ¿sí? Que no les importa cómo les trata a los trabajadores por tener eh, entrega gratis, ¿sí? Por tener acceso a todo el comercio mundial de forma fácil por el Internet. Y claro, todo el mundo se pasó al sistema online y claro, dicen la explotación a trabajadores, pero también perdieron trabajo las personas que vendían en los centros comerciales en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Sí? Y eso también es una afectación grave, que eran también explotados, ¿no? O sea, era quitarle el trabajo al que ya estaba explotado. ¿Y a dónde fueron a trabajar? En las bodegas de, de, de Bezos, de Amazon. Entonces, claro, este problema ya es otro, ¿no? La parte moral de Besos que es otra cosa. O sea, eso yo creo que tiene un análisis ya del tipo económico, del tipo social, que hay que como que atacarlo y decir, bueno, tenemos que poner regulación sobre estas superempresas. Pero eso no significa que por eso está mal un viaje al espacio, ¿sí? Tiene un tema totalmente separado de análisis, ¿sí? Y hay que juzgarle como esa industria. O sea, la industria de Bezos, ¿cómo se llama? Blue Origins es. Bueno, la de Bezos, Sí, Blue Origin. sí. ¿Qué contribución va a hacer en la historia, no? Pero a esa acción, ¿sí? No puedes juzgar a la gente por nombre, tienes que juzgarla por sus acciones, ¿sí? Entonces puedes juzgarla por Amazon, pero no puedes juzgarla necesariamente por Blue Origins, porque no sabemos todavía qué está pasando con Blue Origins. Entonces, si hay algo, si hay explotación, si hay abuso de autoridad, si hay acoso, lo que sea, se le juzgará por eso en Blue Origins, ¿sí? Y si se sale libre porque tiene mucho dinero, bueno, se debe juzgar ese punto. Pero no solo por ser Besos se le debe juzgar que voló en un cohete, ¿sí? Así como no se le puede juzgar a Richard Branson, ¿sí? Branson ha tenido una posición súper buena con los empleados, con los trabajadores de él, ¿sí? Él vendió Virgin Records, que era una muy buena empresa de él, para salvar a la aerolínea. Entonces salvó miles de trabajos, de puestos de trabajo, para salvar la empresa. Entonces, no, o sea, es más complicado el análisis, ¿sí? No está juzgado nadie de estas personas, o yo por lo menos no he visto así como que un portafolio de decir, estos son los delitos contra la humanidad, ¿ya? Eh,
Y eso me lleva a que muchos de nuestros políticos han cometido fallas mucho más grandes, ¿sí? Y nosotros hemos pecado de indolentes, ¿sí? Han cometido abusos de autoridad en todo sentido y tienen una responsabilidad mucho más grande con nosotros que un CEO de una empresa. O sea, ahí es responsabilidad del Estado, de los Estados Unidos, que no le ponen regla. Ellos no tienen, por ejemplo, la distribución de utilidades a trabajadores, por ejemplo, en Estados Unidos, que sí tenemos aquí. Y que hemos aprendido a trabajar con eso, ¿sí? Pero no es culpa de él, es culpa del Estado que no le pone nada de reglas, ¿sí? Y le da un montón de exenciones de impuestos. Entonces, por ese lado yo considero que no puedes juzgar solamente el vuelo de él al espacio, aparte que tenía una forma horrible el cohete, o sea, innecesariamente parecida al miembro, que no sé por qué, o sea, no entiendo, pero bueno, o sea, si fuera el primero dices, bueno, tal vez es aerodinámica y lo que sea, pero hay 4 empresas más que están lanzando cohetes y ninguna tuvo que tener esa forma, ¿no? Pues bueno, pero es otra discusión. Eh, entonces, por ese lado, yo sí creo que los vuelos espaciales deben juzgarse como vuelos espaciales. O sea, tienes que coger de SpaceX, Blue Origins, ¿cómo es? Virgin Galactic y las otras empresas que hay, porque hay algunas otras, porque Boeing también está participando. Hay otras empresas que están haciendo, bueno, hay algunas empresas que están haciendo también prospección para hacer minería espacial. Y esas no se ven mucho, ¿sí? Y eso también es interesante, pero se deben analizar así, como tal. No puedes presumir que está mal por la persona la que dirige el tema, ¿sí? Esa es como que mi posición frente a todas estas cosas. Creo que José iba a hacer una pregunta, o no sé si está por ahí. Y si no, Ricky creo que va a hablar. Ah, no. Más que una pregunta, era solo un comentario adicional que realmente se han compartido ideas muy interesantes alrededor justamente de este tema. Eh, y es un punto válido esta idea de que probablemente no sé, es más o menos lo que en algún punto nos discutimos, creo que era con Pinzón, sobre a quién se le juzga, y este es ya trayéndole otro ámbito y en otro sentido, no es tampoco para desviar el tema, pero es a quién se le juzga realmente cuando tú ves que Lazo es un poco indolente con el tema de la cárcel por publicar un TikTok. Y hay una diferencia entre Lazo, la persona, el actor o ese ideal, por así decirlo, político de un personaje y, y un tema puntualmente de, por así decirlo, de su política, de cómo está manejando la situación. Y ahí hay una gran confusión, porque muchas veces tal vez se le puede estar criticando a la persona y creen que se le está criticando a todo el manejo político que realiza. O caso contrario, se le critica el manejo político y la gente lo toma como si se le estuviera criticando personalmente a Lazo. Entonces, más o menos yo a lo menos encuentro una similitud en este tipo de cosas, que es como que a quién se lo está criticando y de qué manera, y que hay que muchas veces distanciar eso. Jeff Bezos es un personaje completamente criticable como persona, justamente por lo que a él, por, bueno, las acusaciones del tema, los temas laborales, el tema de los juicios laborales, pero también tienes un apartado de que es como lo que mencionaban, cómo se está manejando la empresa en sí, los científicos y la estructura. Entonces tú tienes ahí, por así decirlo, dos niveles de análisis que puedes tomarlos, y la idea muchas veces es tratar de que estos dos niveles no se contrapongan o que sean lo más, ¿cuál sería la palabra? Consistentes, por así decirlo, pero al mismo tiempo entendiendo que hay dos niveles diferentes y que probablemente la crítica de uno de los niveles no se aplica a un nivel estructural como tal, de la estructura que está detrás de la imagen o del imaginario que es de ese personaje. Exacto. Es justo, nosotros tenemos que juzgar actos, ¿sí? Y a Lazo, a Correa, y a cada uno se debe juzgar por cada proyecto que hicieron, ¿sí? O sea, a cada uno, igual que a Lenin, ¿no? A Lenin Moreno. Cada uno de los actos debe tener
un juicio, no porque es de él, sino porque los actos son los que tienen penalidad, ¿sí? O las omisiones, en muchos casos también omisiones, ¿sí? Y otra cosa, tenemos esta concentración en verle las cosas malas a los millonarios, pero hay gente que dona un montón de dinero, ¿sí? Mackenzie Scott, si saben quién es la ex esposa de Jeff Bezos. Está votando en caridad la mitad de la fortuna que tenía Jeff Bezos. ¿Sí? No, no digo votando porque sea un desperdicio, sino porque en realidad está gastándose el dinero en caridad, ¿sí? En activismo, de alguna manera, ¿no? Entonces, no coge tanto no recibe tantas miradas. Y cuando algún millonario se dedica en a algo bueno, que por lo menos para mí fue bueno, que yo considero que fue bueno, lo de Bill Gates, igual le criticaron. O sea, crearon todo una teoría de conspiración sobre las vacunas porque un millonario estaba metido ahí, ¿sí? Entonces, claro, tenemos que un poco liberarnos de todo el ruido y juzgar cada acción, ¿sí? Ver cuáles fueron las acciones y si esa en particular tuvo un efecto nocivo o tuvo un aspecto ilegal o penal o lo que quieran, ¿sí? Pero para esa acción, ¿sí? Entonces, eh, por ese lado es el que iba a Besos, sí, es muy juzgable, tiene muchas cosas en contra, ha creado mucha estructura para explotar a la gente, ¿sí? Pero eso debemos juzgarle, no podemos juzgarle por viajar al espacio, ¿sí? No, no es ilegal viajar al espacio, ¿sí? Ahora sí, podemos juzgarle al gobierno de los Estados Unidos por crear superfortunas en base a eso, de acuerdo. Pero ya no es Jeff Bezos el responsable, porque la política la pone los gobiernos elegidos, ¿sí? De alguna manera democrática, yo sé que hay un lío ahí en la democracia de los Estados Unidos por su forma de elecciones, pero es lo que ellos aceptan a final de cuentas. Entonces, para mí, el imaginario y el desarrollo científico que generan los vuelos espaciales, eh, tal, tal vez como físico frustrado o astrofísico frustrado, sí me llenan de ilusión, ¿no? Me llenan de optimismo en lo que podemos hacer, ¿sí? Especialmente porque hemos fallado en un montón de cosas aquí en la Tierra, ¿no? Pues, seguimos fallando en mucha de la parte ambiental, como ustedes dicen, pero estamos fallando mucho más fuerte en lo que es resistencia bacteriana, por ejemplo, ¿sí? Pero eso no significa que debemos dejar de hacerlo uno por lo otro. Hay 7.000 millones de personas en este planeta. Hay suficiente mano de obra para que cada uno se dedique a pelear por lo que le gusta, ¿sí? Entonces puedes deberíamos tener suficiente esfuerzo dedicado a la resistencia bacteriana, como al espacio, como a la agricultura, como a todo lo demás. Lastimosamente tenemos un sistema económico que fortalece las diferencias, ¿no? Entonces, por lo menos yo no estoy, no me gusta discutir así como que, ¿por qué no curamos el cáncer y mandamos cohetes al cielo? No, hay suficiente gente para luchar contra el cáncer y estamos ganándole al cáncer de alguna manera, ¿sí? O sea, la muerte por cáncer ha bajado, y estas cosas son tan difíciles de explicar al público común, ¿sí? Que hemos fallado en eso, justamente, en explicarles que la ciencia sí está ganando. Ese Es- argumento, ¿Perdón? perdón por interrumpir, pero ese argumento me recordó un poco a cuando los antivacunas dicen, no, perdón, los providas dicen, ¿por qué damos gratis los abortos en vez de dar tratamientos de cáncer gratis a las personas que no entienden que un tratamiento por cáncer cuesta dinero y cuesta, y hay que comprar material, medicamentos, bla, bla, bla? Ese comentario rápidamente. Sí, es justamente el mismo falso dilema. No es lo uno o lo otro. Cada cosa se tienen que negociar por el costo-beneficio de cada cosa, ¿sí? Y claro, normalmente estos países, los desarrollados, tienen cómo. Nosotros un poco más ya de qué capital tenemos para invertir en eso. Igual terminamos desperdiciándolo. Siempre terminamos desperdiciando nuestro poco dinero. No es que siempre va a la mejor opción posible.
como nos perdemos en la discusión, es que Correa malgastó, o el nuevo ministro es de neoliberal, entonces va a gastar. Nos perdemos en eso, en las nubes, en vez de decir, bueno, yo quiero este proyecto en particular que se cree, ¿sí? Y con soluciones buenas, ¿no? O sea, con soluciones factibles, porque también he oído así como que, deberían hacer esto, y claro, nunca se pueden operacionalizar porque no tienen experiencia haciéndolo factible, ¿no? Eh, y eso creo que es, o sea, eso es para los viajes en el espacio. O sea, la mayoría de gente no le ve uso, entonces le pone con lo que le falta, ¿no? ¿Por qué hacen vuelos al espacio y no agua potable? O sea, no es lo uno o lo otro. Deberías tener agua potable y punto. Sí, final del día. Entonces, pero son cosas que ponemos nosotros en falsos dilemas, o sea, ponemos de gana en comparación que no tiene ningún sentido. Eso de las comparaciones y además lo que estábamos mencionando hace un rato de la caridad y que se debe juzgar a las personas por sus acciones, ¿no es cierto? Más que por la personalidad. Me hizo acuerdo a las cuentas hay unas 2 cuentas de Twitter. Bueno, me imagino que debe haber varias dependiendo de qué persona usen, pero hay una cuenta de Twitter que dice como que hoy Jeff Bezos decidió no acabar con el hambre mundial, o hoy Elon Musk decidió no acabar con el hambre mundial, justamente por lo que eh, viendo su valor neto de no solo como que el dinero en sí que tienen líquido, sino en general, digamos, el, el valor de su propiedad en general eh, es igual o mayor a lo que sería, digamos, lo que se necesitaría, entre comillas, para, o sea, terminar con el hambre mundial por, yo qué sé, una cierta cantidad de tiempo, ¿no? Entonces, eso me hace acuerdo que cada mañana deberíamos levantarnos y juzgarles a Musk y a Bezos por su acción o tal vez inacción, de decidir no terminar con el hambre mundial. Y eso es lo que me recuerdan esas cuentas de Twitter todas las mañanas. Que siguen siendo, que siguen siendo un problema, ¿no? Eh, entiendo la posición, eh, pero tú ves en lo que gastamos, ¿no? O sea, si todos pondríamos una cantidad de dinero para a ese hambre, la población lograría gastarla, ¿sí? Simplemente no lo hacemos y es un problema de coordinación. Nuestro problema es que no sabemos cómo unir esfuerzos para hacer algo, ¿sí? Un ejemplo de eso es la corrupción, por ejemplo, ¿sí? A ti te molesta la corrupción, ¿sí? Pero te cuesta tan poco del bolsillo que no haces nada para contrarrestar la corrupción, ¿sí? Es un problema de coordinación, o sea, no nos unimos entre todos para luchar contra la corrupción, que saldría mucho más barato, ¿sí? Simplemente nos aguantamos. Entonces, para eso creamos burocracia y para eso creamos estados, ¿sí? Eh, pero claro, si Estados Unidos eh, cogería eso en impuestos y se haría una redistribución, tampoco acabarían con el hambre en el mundo, ¿sí? Prefieren quemar el exceso de trigo o de soya antes que bajar el precio de mercado, ¿sí? Entonces, claro, es fácil decirles a ellos por qué no hacen esto, ¿sí? Y muchas veces se ha visto que, no sé si han oído de estos zapatos. Toms creo que se llaman, que por cada vez que compras uno, regalas un par a gente que no tiene, ¿sí? Destruían los mercados locales. Los zapateros iban a quiebra y dañabas toda la economía local. Lo mismo sucede con los alimentos. Si tú exportas todo el trigo a Somalia, que tiene problemas de sequías, o Kenia, o bueno, cualquier país africano que tiene problemas de sequía, no le arreglas la agricultura, ¿sí? La cosa es invertir en la agricultura de ese país, ¿sí? Y ¿eso cómo se hace? Con unión concertada de países. O sea, los países son los que hacen eso. Una persona como tal, alguien que ha hecho eso es Bill Gates. O sea, él ha luchado contra el hambre. ¿Sí? Hay este doctor Brilliant que estuvo en la OMS, que es como que el responsable de erradicar el polio. ¿Sí? En la India. Él vacunaba de casa en casa. ¿Sí? Pero a veces no es solo dinero, es
tu capacidad de hacer las cosas, de operativizar lo que quieres hacer. ¿Sí? Y ahí es la complicación. O sea, aquí tú ves la desnutrición, sigue habiendo desnutrición en los páramos, ¿sí? Pese a que hubo el bono de desarrollo humano. Pues ya nos pasamos a la parte social y no a los cohetes, lo siento. Y eso me olvidé, la vez pasada que estuve con ustedes, me pidieron que recomiende un libro, y perdón que me cambie totalmente de tema, pero el libro que siempre quiero recomendar es Hitchhiker's Guide to the Universe, no sé si han leído, de Douglas Adams. Muy buen libro, es chistoso, por lo menos yo me pasé riendo todo el libro, y es eso como un paréntesis para divagar, ya que estoy divagando en la parte social Es política. un buen extra para cerrar el capítulo, creo yo, con eso. Claro, Sí, Sí, prácticamente. O en sea, no, yo realidad, creo que, dale, perdón, dale, Emilio. dale, Dale, dale. ya, gracias. No, o sea, yo creo que no es que divagamos, sino que pasamos de cohetes a algo muy importante, que de lo que habla un poco, si mal no recuerdo, se llama el profesor Mario Giampietro, cuando explicabas una metodología de metabolismo sociales, él hablaba de lo que es el storyteller y lo que es la narrativa. Y justamente, y eso es lo interesante, eh, de alguna forma pasamos de esta idea justamente del tema de los millonarios, los cowboys espaciales del futuro yendo al espacio, y por otro lado tenemos las diferentes narrativas que uno puede ir encontrando y de diferentes storytellers. Yo creo que este último punto que mencionó Pablo es muy importante. Richie me recomendó un libro hace algunos años que se llamaba The Idealist, si mal no recuerdo, era la historia de Jeffrey Sachs y cómo luchó contra el hambre, pero pequeño error era justamente el hecho de que él, al ser, por así decirlo, el storyteller, manejó una narrativa incorrecta porque no reconocía realmente cuáles eran las dinámicas de un determinado lugar. Y ahí está otro punto importante, que es muchas veces al manejar un discurso, aceptar que puede darse diferentes discursos y es el punto de la complejidad de la realidad que vemos. Cada parte dentro de la sociedad va a manejar un discurso puntual y ahí es donde tal vez debemos tener cuidado principalmente con la sobresimplificación, que tal vez es mi punto más grande de crítica a la idea de los viajes espaciales, que la gente cree que es, y esto espero que no se alargue mucho, pero es la idea de que la gente que cree que es la solución más viable y más inmediata al tema del cambio climático. Eso es algo que no lo sabemos, simplemente de entrada, no sabemos, porque como mencionaban, puede tal vez ser un camino o una forma de desarrollar una tecnología que pueda ayudarnos en el futuro, tal vez no, es algo muy incierto, pero el problema realmente con los discursos, como pueden ver, tal vez puede llegar a ser la sobresimplificación del mismo. Y bueno, la sobresimplificación de la realidad y entender que estamos en un sistema bastante difícil de comprender muchas veces, que uno tiene que ir viendo las distintas partes y tal vez puede llegar a ciertas conclusiones interesantes, pero incluso así va a toparse con que probablemente la narrativa que maneja otra persona en un contexto diferente a la propia es igual de válida que la suya. Obviamente con eso no quiero decir, por ejemplo, que terraplanistas o antivacunas tienen razón, de hecho, me parece que son un peligro para la sociedad y algunas veces los libertarios también manejan ciertos discursos peligrosos, pero no sé, es más o menos el punto que quería tratar, que si bien es cierto, tal vez terminamos hablando de algo diferente, pero es casi como que todo esto se trató de un tema de discursos, un tema discursivo principalmente. Ahí, o sea, yo creo que hay que separar dos partes de esta discusión. Y es, primero, la contribución de la empresa privada, ¿sí? Que es necesaria, ¿sí? Y que se debe fomentar y se debe apoyar en cualquier actividad, ¿sí? Obviamente hay excepciones, no digo que no. Y la otra es lo que tú dices, o sea, ¿cómo juzgar a la gente? O sea, ¿de qué manera juzgas a una persona? La juzgas, como te decía, por los actos. Y no es que, eh,
Y otra vez quiero citarle otra vez a Asimov. Sí hay forma de medir qué tan errado está la gente, ¿sí? Y hacia dónde ir el rato que tomamos una decisión. Pero el rato que haces una comparación como el viaje al espacio para solucionar el cambio climático no tiene nada que ver, ¿sí? No vas a ir a construir un planeta nuevo teniendo uno que ya tiene vida, que ya creó la vida de por sí. ¿Ya? Entonces no es una solución. El viaje al espacio tiene sus beneficios por su misma actividad, ¿sí? Y ya la iremos encontrando, ¿sí? Siempre y cuando no esté relacionado con abusos o lo que sea. Pero no puedes decir calentamiento global o vuelos espaciales, ¿sí? Si la principal contribución de los vuelos de la calentamiento global ha sido el cambio de uso del suelo, la creación de ciudades, de cambio de zonas agrícolas, de bosque, ¿sí? Entonces, claro, cada cosa tiene que tener su base, sus fundamentos, y sí, puedes en algún punto decir, bueno, sí están entrelazados y ya no hay oxígeno y tenemos que comenzar a ahorrar, bueno, pero en este punto no son el punto límite, ¿no? O sea, es más peligroso ahorita la sobrepesca que hablar de los... Pero una vez más, no voy a meterme en comparar las dos cosas, ¿sí? Porque o sea, no tiene sentido. Tenemos que analizar el viaje como tal, ¿sí? Al Bitcoin como tal, ¿sí? Y en eso del Bitcoin tiene un montón de cola también, porque no tenemos, o sea, somos tan malos en ver cómo funciona el dinero, ¿sí? Que o por lo menos yo, ninguna teoría monetarista entiende cómo está funcionando el Bitcoin. Entonces, claro, tenemos que juzgarla y tenemos que analizarla para primero entender cómo está funcionando, ¿sí? Porque ya es un hecho, ¿sí? Igual que los vuelos en el espacio, son un hecho. Tenemos que ver hacia dónde se dirigen comités de ética, comités de contribución a la sociedad, no sé. Tiene que haber una parte en la que digas, bueno, de todos estos viajes siempre tienen que ir con experimentos de universidades, por ejemplo. Entonces, por cada 5 millonarios que viajen al espacio, hay 5 experimentos de universidades que deben irse en estos vuelos. Ya, la idea es usar lo que ya tenemos de infraestructura para un bien común, ¿no? Y esa sería como que la propuesta de no decir, no, ¿para qué viajan ellos? No, ya que ellos están pagando el vuelo, se pueden gastar 50 millones en esto. Llévense en algo útil, pues. Hagan algo por la humanidad. ¿Eh? Y es como que mi enfoque en esto de los vuelos espaciales. Perfecto. Y ya para cerrar, así, porque estamos uno con 20 minutos, porque ha sido una conversación interesante, como siempre es con Pablo. Pero ya siguiendo esta línea, yo me acabo de acordar de un hecho que pasó hace algunos años en el gobierno de Rafael Correa, y era el satélite Pegaso. Y yo siempre me acuerdo que una de las grandes críticas de los detractores de despilfarro de dinero y todo eso era que fue un fracaso el proyecto del satélite Pegaso. Entonces, me está diciendo básicamente, Pablo, que ya nunca más vamos a poder culpar a la administración de Correa y de Correa específicamente por el fracaso de ese proyecto. No, claro que sí. Claro que podemos culparle. Eh, eh, ¿qué hicieron qué hizo, qué hizo Elon Musk para lanzar sus cohetes? Tomar en cuenta que va a fallar. Sí. Entonces, ¿qué tipo de profesional eres si sabes que no puedes calcular el riesgo de tus emprendimientos? Sí. Y ese es un punto. O sea, tienes que tomar en cuenta que puede fallar. Y eso es lo que hacía Elon Musk, los primeros vuelos. Veían cómo reventaban esos cohetes en el mar. ¿Sí? Y estaba calculado que iban a reventar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es algo nuevo, ¿sí? Y claro, decir, vamos a crear aquí y no tenemos ninguna experiencia y creer que por lanzar un satélite de este tamaño va a funcionar. No, aquí tenemos una de las mayores plataformas de lanzamiento aquí en Sudamérica. No tenemos ni siquiera carreteras de conexión con ese país. ¿Por qué? Porque queremos hacer como que somos independientes y no hay conexión, no tenemos relación es más,
La Guayana no habla ni siquiera nuestros idiomas de acá de Sudamérica. Entonces, claro, sí podemos juzgarle. ¿Por qué? Porque todo esto debe ser calculado técnicamente, ¿sí? No porque es vuelo al espacio voy a lanzar basura, no. Tiene que tener una justificación técnica, ¿sí? O sea, tienes que decir, bueno, me va a fallar uno de 3 vuelos, entonces tengo que programar 3 vuelos. Si el primero me sale bien, chévere, ahorramos 2 vuelos más, ¿sí? Pero eso es de estudiar. Y hay un chévere análisis, hay un informe de Feynman de uno de los vuelos, en el que critica mucho a los sistemas administrativos de no saber la causalidad, de no entender cómo se calcula la causalidad de los problemas, ¿sí? Y ese reporte, si pueden, leanle, es súper informativo en cómo es el proceso científico, ¿sí? En lo importante que es saber la causalidad para prevenir o para disminuir el riesgo, porque normalmente del lado administrativo te dicen, "Mm, tenemos problemas en los cohetes, la probabilidad es del 80%". Entonces, simplemente calculas tener 1.20 cohetes por poco así. Entonces, no es así, ¿sí? Tienes que ver qué es lo que está fallando y corregir lo que está fallando porque sabes cómo funciona, ¿sí? No es como en la economía que simplemente dices, la probabilidad de que falle la economía es tanto, entonces contrataré un seguro. No, no es así. O sea, tienes que entender cómo funcionan tus riesgos. Y en eso Feynman es súper fuerte con las ciencias sociales porque critica esta posición de que no hay una perspectiva de causalidad mecanística para calcular los riesgos. Y por ese lado, fallamos nosotros porque no tenemos una política o para hacer política no tomamos a la evidencia como una forma de juzgar a la política. Nosotros seguimos haciendo la misma, ¿no? Viene el nuevo gobierno, hace algo diferente y nadie le juzga, nadie le mide, nadie hace nada, nadie hace una medición de impacto. Ahora ya estamos haciendo, la verdad es que sí estamos haciendo. Pero los gobiernos no fomentan esa posición porque no quieren ser calificados ante los hechos que hicieron, ¿no? Entonces, sí podemos, la respuesta es que sí podemos juzgar y debemos juzgar por el Pegaso. Perfecto, los anticorreístas de seguidores de este podcast pueden respirar tranquilos para las próximas elecciones que van a poder seguir ese argumento. Así que felicidades por ustedes. Y bueno, ya vamos a cerrar este episodio por esta semana. Muchas gracias a Pablo por haber venido, que había venido para otro tema, que como ya dije, no lo voy a decir cuándo saldrá para miedo a salarle eso. Puede ser la próxima semana, puede ser en noviembre, puede ser en 2022. La verdad que nunca lo sabremos, como dice el gran Patricio Estrella. Y nada, agradecer a Pablo nuevamente, a Richie y a José. Y nos estamos viendo pronto con el tercer video de los Juegos Olímpicos, que saldrá algún momento de la próxima semana, cuando ya se cierre. Vamos a hablar también del primer grito de la independencia, también algún video, estamos planificando contenido, así que estén pendientes con eso. Y bueno, dejo a Alessio para que se despidan y yo por mi parte me despido. Gracias, Pablo, un gusto tenerte y nos veremos pronto, espero en otro episodio. Muchas gracias, Pablo. Igual a todas las personas que nos escuchan. Vamos a seguir sacando más contenido, así que estén atentos a las redes. Bueno, yo también les agradezco a Bad Habit siempre, que es interesante las discusiones y me permiten divagar principalmente. La última vez nos quedamos como 3 horas más conversando con José, así que siempre a las órdenes y cuando quieran para conversar estoy siempre abierto. Perfecto, muchas gracias a todos, gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana.